Hola, me llamo Sol y este es el proceso de documentación. El texto que escogí fue el primer texto, se llama La solidaridad tras el terremoto en México. Las lágrimas se me salían sin parar al ver tanta ayuda y oír a la gente cantar. Entonces, cuando leí esto, sabía que era sobre un terremoto que pasó en México y aunque pasó y fue algo un poco horrorífico, mm, al fin trajo a mucha gente junta y hicieron y se ayudaron uno al otro. Entonces, los problemas que tuve de traducción fueron sembró, ola de solidaridad espontánea, derrumbes, escombros, cadenas humanas y tesón. Ah, las palabras sembró, escombros y tesón, todos fueron como problemas de traducción de comprensión lingüística y ola de solidaridad espontánea, derrumbes y cadenas humanas fueron problemas de traducción de la reexpresión lingüística. Y entonces las fuentes que usé para ayudarme a traducir el texto fueron Lingui, Cambridge Dictionary, um, Oxford Living Dictionaries y y el diccionario creo que es de España. Ujú. Y entonces, después de como buscar por las palabras, um, sembró, sabía que era como, um, it's like to plant, pero sabía que si lo podía aquí iba a ser un poco raro y entonces cuando lo busqué aquí en, ¿cómo se llama? Creo que lo busqué aquí, pero busqué en el infinitivo, y me dio, es como esparcir semillas, llenar un lugar de cosas, motivar o causar algo. Y entonces esto fue de lo que, la definición que usé. Y entonces puse after the earthquake that caused desolation in New Mexico. Y después de eso, la ola de solidaridad espontánea. Sé que ya sabía qué significaba, pero no sabía cómo ponerlo en palabras. Pero después de pensar, realicé que en inglés usamos mucho there was a wave of confusion or there was a wave of, of hunger. Es como una expresión que se usa y entonces nada más lo traducí como there was a wave of spontaneous solidarity. Y creo que funcionó. Después de eso era la palabra derrumbes. Um, Derrumbes sabía que era como like um, donde había mucha destrucción, pero no sabía cómo exactamente decirlo. Y entonces también lo busqué aquí um, en el diccionario y me dio como destrucción, como dije, hundimiento o caída. Y después de eso fui a, creo que fui para acá y le puse derrumbe
y no me salió nada. Y entonces creo que fui a Lingui y me dio otros significados como collapse, downfall, crumbling, landslide, tear, todo esto. Y entonces me dio, no me dio como una palabra que quería usar, pero después se me vino a la mente como ya tenía un entendimiento más mejor de que era derrumbes, puse ruins. So entonces puse instinctively those who were close to the ruins ran to take away, bla 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 bla. Y entonces después de eso era los escombros. Ah, los escombros también los busqué aquí, ah, nada más para, basado en el texto ya sabía am, qué era, pero nada más quería saber la definición definitiva. Am, Ujú. Eh, Pienso que no encontré nada aquí ni que me iba a ayudar. Entonces creo que fui para acá. Ah, mira, aquí fue donde lo encontré y me dio la palabra debris o rubble. Y para la oración usé the debris, nomás porque pensé que sonaba un poco más mejor que la palabra rubble. The debris to find the people who were trapped. Cadenas humanas fue una bien difícil. Am, Sé que estaban tratando de decir que se crearon como casi como grupos de gente am, que se formaron para ayudar. Pero si yo pusiera como human chains, cual es como en la traducción literal, sería un poco, sonaría un poco raro y entonces nada más lo busqué aquí, pero no, no encontré algo que me ayudara con él. Am, mm, y entonces am, me dio dificultad traducir esto, pero nada más puse lines of people work and created. Am, Creo que todavía suena un poco raro, pero no sé, no se me ocurre otra manera de traducir esa frase. Entonces también puse am, para tesón, am, tesón cuando like, no sabía qué era la palabra y entonces busqué por el significado y me salió firmeza, una decisión y perseverancia y entonces ya me dio una idea de qué significaba. Quería poner um, sheer will, pero no pienso que will es lo mismo que tesón. Tesón habla sobre cómo ser determinado y entonces lo traducí diciendo lines of people were created, young adults and adults, alone or in groups, with shovels, buckets, gloves, or simply their sheer determination to find and rescue survivors. Y así fue como fue mi proceso de documentación. Muchas gracias.